texto de la carta que el asesor de seguridad estadounidense Brzezinski remitió al Papa. Hemos prevenido al arzobispo una y otra vez del peligro que entraña apoyar a la extrema izquierda, pero nuestros intentos por convencerle han sido en vano. También otros prelados de El Salvador se quejan al Vaticano de Monseñor Romero. En las primeras páginas de su diario aparece ese problema. La situación dentro de la conferencia episcopal. Usted sabe que él dejó grabado su diario en esta grabadora. Este es su escritorio y él en las primeras páginas cuenta qué difíciles son las reuniones de la conferencia episcopal. Eran 6 obispos en ese momento. A la hora de tomar decisiones de temas sociales, había 2 votos contra 4. El voto de Monseñor Rivera junto a Monseñor Romero y 4 votos en contra. Lo criticaban, lo juzgaban, lo acusaban, tanto a nivel interno como a nivel de Roma, y esto fue muy claro para todos nosotros. Claro, los demás jerarcas obispos se sienten convulsionados, y públicamente ellos tienen que tomar una postura diciéndole al gobierno y a los ricos: no, nosotros siempre estamos con ustedes. Pero es que Monseñor Romero forma como una especie de lunar, como una especie de vacío entre nosotros. Y entonces empezó a haber una especie de señalamiento de sus mismos hermanos obispos hacia él. Entonces muchos ricos y el gobierno, tal vez, o los militares, pretendieron quitar a Monseñor Romero del arzobispado. En la primavera de 1979, Monseñor Romero acude a Roma llevando en su equipaje las fotos del sacerdote recién asesinado. Un drástico testimonio con el que quiere hacer patente a su santidad la terrible situación que se vive en El Salvador. A la gran asamblea que el Papa recibe, no había pedido él entrevista con el Papa. Y él se presentó y le dijo: soy Monseñor Romero. Ahí estuve yo presente, ¿verdad? Ah, Monseñor Romero. Pero inmediatamente le dijo: cuidado con el comunismo. Monseñor Romero le dijo: Santo Padre, si yo hablo contra el comunismo, va a matar más gente, porque están matando gente inocente por ninguna razón y por ningún motivo, y si yo, arzobispo, en esa situación hablo de eso, las cosas se van a poner peor. Entonces Monseñor Romero le agarra las manos al Papa y le dice: santidad, yo sé, pero el comunismo en El Salvador no es lo mismo que en Polonia. El Papa le dice: solo gruñó así un poquito, ¿verdad? Como diciendo algo de verdad de haber eso, pero como que no quería sentirlo. Pero sin embargo dice: pero cuidado con el comunismo. Y le dio la mano y se fue a visitar, a saludarlo. Yo vi el rostro de Monseñor Romero triste. Y salió triste. Y cuando regresaba me dice: estoy triste. Creo que ya no voy a volver a Roma. No me entiende el Papa. No hizo que él cambiara rumbo o se expresara de otra manera. Él siguió denunciando los asesinatos, las torturas, las muertes, y se mantuvo firme en su posición. Así que esto es algo como lo que Bertrand Russell dice sobre algunas personas cuando afirma que cuando ven la verdad de algo que deben de defender y animar, que no hay autoridad posible que lo detenga. Lejos de nosotros cualquier palabra de venganza, de odio. Eso no es cristiano. Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
unidad nacional. ¿Qué significa eso? Todo aquel que quiere cambios es comunista, hay que eliminarlo. También surgieron los escuadrones de la muerte. Usted recuerde que había semanas en que había en una semana 200 muertos por escuadrones de la muerte. Uno veía en las calles, en los caminos, los cuerpos mutilados. Los escuadrones de la muerte nacieron al interior del aparato del Estado. Fueron fomentados, alimentados, tolerados por el aparato del Estado, particularmente al interior de los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Se considera al coronel Roberto D'Aubuisson, ex jefe de los servicios secretos del ejército, el gran capo del terror. Ya entonces, su hermana se enfrenta abiertamente a él. Marisa D'Aubuisson se sitúa en los antípodas de su ideología de extrema derecha. Y era en ese momento y en esos años el líder que logró aglutinar y organizarse a toda esa gran oligarquía y a esos sectores ricos de la población salvadoreña. Era evidentemente el líder de él. D'Aubuisson es un personaje hartamente conocido en Estados Unidos. Tal vez sea esta la razón por la que los párrafos de su expediente en la CIA estén plagados de tachaduras en negro. Siendo subteniente, también estuve en un curso en Washington en el año 1965. Que financiaba la AID, Departamento de Estado, un curso de policía. A él lo forman desde que sale de la escuela militar, se lo llevan a Washington, a la Escuela de las Américas. Después estuvo en Panamá, en el fuerte Bullitt, en Panamá. Después estuvo en Taiwán, formándose en un curso de guerra psicológica. Era una pieza clave de los norteamericanos en El Salvador. Mire, como eso fue hace tanto tiempo, el entrenamiento que estuve en Estados Unidos, como le digo, en 1965, que era un curso de policía, algunas técnicas, algunas cosas muy buenas para irlas adecuando a nuestro medio. Lograron formar en él a ese militar que defendía ciegamente la seguridad del Estado y que respondía a los intereses norteamericanos de la defensa. En aquellas convulsas fechas, la Embajada de Estados Unidos era una verdadera fortaleza. El Salvador tenía una gran importancia estratégica para Washington, que a toda costa trataba de impedir que nuevos países de su patio trasero latinoamericano abrazaran el comunismo después de Cuba y Nicaragua. Los jóvenes revoltosos de las calles de San Salvador y los pequeños y miserablemente armados comandos guerrilleros de las montañas desafían a la potencia mundial y amenazan la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Revolution was in the air. Cuando miramos atrás, entonces corrían aires de revolución. En Nicaragua, y después de 43 años de dictadura, los sandinistas habían derrocado a Anastasio Somoza, un amigo de los Estados Unidos. Y se tenía la sensación de que la ideología de la revolución había jugado un rol importante. Quizá con el comunismo, tal vez con el apoyo y seguramente con el de Cuba. Soviet and certainly Cuban assistance was playing a role. En la Casa Blanca gobierna todavía Jimmy Carter, un presidente para quien los derechos humanos son mucho más importantes que para Ronald Reagan, que sería su sucesor.
Pero también Carter prima ante todo la seguridad nacional, el argumento supremo, inspirador de la política exterior de Estados Unidos. Cindy Armstrong formaba parte del equipo asesor de planificación de política exterior, como experta del área centroamericana. Había un pequeño movimiento guerrillero y una progresiva radicalización de las organizaciones populares de izquierda. Teníamos la impresión de que si Estados Unidos no hacía nada por impedirlo, El Salvador podría ser el próximo país en caer en manos del comunismo. El gobierno Carter decidió apoyar a las que creía fuerzas moderadas en el seno del ejército salvadoreño. Poco antes de ser asesinado, el arzobispo Romero escribió una carta al primer mandatario norteamericano diciéndole: Señor presidente, me entero por la prensa de una noticia sumamente inquietante, según la cual su gobierno está estudiando la concesión de ayuda económica y militar a la junta militar actual. According to it, your government is considering the possibility of giving economic and military aid to the present government junta. Yo recuerdo que le oía por radio, estaba en la homilía y dijo en un momento en la homilía: he escrito una carta al presidente Carter, se la voy a leer a ustedes y ustedes me dicen si se la mando o no. No era demagogia, aunque suena, ¿verdad? La leyó y al final un aplauso inmenso. Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo moverán a aceptar mi petición, evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido país. De piedra de la Casa Blanca se halla el Consejo Nacional de Seguridad, el auténtico centro de poder del gobierno de Estados Unidos. Aquí se acumulaban las inquietantes noticias de San Salvador y se decidió que no fuera el presidente, sino su secretario de Estado, Cyrus Vance, quien contestase la carta de Monseñor Romero. El borrador fue redactado por Robert Pastor, experto en asuntos centroamericanos. El arzobispo Romero era un hombre de valor extraordinario que defendía apasionadamente los derechos humanos. En esto estábamos de su parte, pero no compartíamos su opinión de que los Estados Unidos no debían apoyar a los militares salvadoreños bajo ninguna circunstancia. Nosotros contemplábamos precisamente la ayuda militar como uno de los instrumentos de promoción de los derechos humanos. To promote human rights. En la década de los 80 del pasado siglo, la ayuda militar estadounidense a El Salvador alcanza anualmente los $500 millones. El ejército salvadoreño es instruido por equipos llamados eufemísticamente asesores. A lo largo de 2 años, Jeffrey Cole, de la Marina de Estados Unidos, perteneció a uno de esos equipos. Decidimos nombrarnos asesores porque suena mejor que instructores. Como asesor, hablas con los comandantes y les das instrucciones sobre cómo hacer la guerra. Y eso era exactamente lo que hacíamos. Estaban precisamente asesorando a El Salvador, a las Fuerzas Armadas de El Salvador, para utilizar diversas tácticas y estrategias militares que permitieran el exterminio de todo lo que fuera identificado con la oposición política al gobierno de El Salvador y todo lo que fuera también identificado como oposición a los intereses norteamericanos en el país. Sindicalistas, profesores, sacerdotes, políticos de izquierda, así como sus allegados y familiares, son las víctimas. Se les califica de subversivos y son sacados de sus casas, secuestrados y torturados a muerte. Los cadáveres son encontrados luego en los vertederos de la ciudad.
Intentamos eliminar a la plana mayor del FMLN. Eso nos dio una publicidad muy negativa en la guerra del Vietnam, las operaciones Fénix, que eran presentadas como operativos asesinos. Pero no eran programas asesinos, sino la aplicación justa y efectiva de medios de combate. Si usted elimina a los líderes, el enemigo se queda sin banquillo de reservas porque no tiene sustitutos. Era el caso del FMLN. Los líderes eran intelectuales de clase media que mandaban soldados reclutados en el campo. Si se eliminaba